Pues vuelve a haber encontronazo en la mesa de análisis político de Ruiz Gili, porque uno de sus colaboradores cree que Claudia Sheinbaum tiene todo para hacer de México un gran país, mejor del que nos dejaron, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Escuchemos cómo están en desacuerdo en algunas ideas. Corre video. No, si mi opinión no tiene una base, está bien fundado, no creas que es ingenuidad o candidez pura. Mira, desde 1997 ningún partido en el gobierno Ni ha tenido. candidez pura ni palidez delirio. Exacto, sí. De, Desde de Sirio, ¿no? 1997 que se inició ya, digamos, nuestra democracia o incipiente democracia o imperfecta democracia, ningún partido en el poder, en el Ejecutivo, había tenido mayoría calificada. Esto impidió que los diversos presidentes implementaran sus ideas, sus medidas, porque siempre sistemáticamente se las bloqueaba la oposición. Por ejemplo, el PRI y el PRD pues, le bateaban todo a los presidentes panistas. Que Y, nomás duraron 12 años, también, ajá. porque ya sé para dónde quieres ir. Ahora se habla de una sobrerepresentación y muchos lo ven como un gran peligro y como el inicio de la dictadura, pero si un partido, es que si un partido no tiene la fuerza legislativa necesaria o una fuerza legislativa suficiente, está condenado al fracaso o a la parálisis. Es lo que ha Eso no es pasado. cierto. Yo creo que sí, Eso Eduardo. no es cierto. Hemos estado en la parálisis, nunca se ponen de acuerdo en el Congreso y yo creo que si lo ves desde este punto de vista, tener el control del Congreso es una herramienta que permitirá al gobierno ser mucho más eficaz que si no la tuviera, Eduardo. Hasta 1995, el PRI tuvo el Congreso. Sí. Desde 1929 Hasta al 95. Pero Y tuvo las mayorías, tú no me dejarás mentir, sí, claro. no para totales, cambiar como se le antojó la y lo Constitución. hizo. Y el país estaba hecho un desmadre. Sí, Así que no me salgas que porque ahorita va a estar muy bien. No, Hay no, que no, estudiar no. historia. Yo conozco bien la historia de México Es que estás y casi- sé lo que pasó en el pasado con el PRI Ah, y sé lo que hicieron con o sea, el PRI destruyó el país, Oye, hizo una serie de cosas horribles. y si veías las fotos de quién están a cargo ahora del Congreso, son un bolón de priistas. La nueva presidenta de la Cámara de Diputados, mi queridísima maestra Ifigenia Martínez, fue priista más de 30 años. Pero mira, ¿Ok? El que no va a ser, el que nunca fue priista y por eso hay que darle En el Senado, ¿no? en el Senado es Noroña. Fernández Fernández Noroña, así que era es. Fernández Noroña, nunca fue priista. nunca. ¿Ok? Sí, no, Pero tú ve, ayer cuando están los senadores junto con Claudia, veía yo a Alejandro Moral, veía una bola de Claro, priistas. ¿no? Todos expriistas. Pero es que Pero- Venus dice, ya se convirtieron. No, No es eso, no es eso. Yo veo otras circunstancias, yo A ver, veo dime otro cuáles. momento y no me uno yo pues no sé, al pesimismo de algunos medios. Déjame comentar uno. Muchos medios y periodistas, tanto nacionales como extranjeros, están muy preocupados, piensan que ya estamos en un proceso de venezualización. Ayer yo, por ejemplo, estaba escuchando en Latinus a José Antonio Crespo y Carlos Loret. Le pregunta a Carlos Loret que si estamos en un proceso de convertirnos en una dictadura. Le dice que sí, y que en 5 años este país va a ser una Venezuela, ¿En una qué dictadura. argumentó para decir eso? Mira, lo que yo oí son puras conjeturas sin fundamento. Yo Para también mí, oí. no, para mí no. Yo ya no hay Crespo, un- cuando decía, miren, si votan tantos y empezó con unas fórmulas rarísimas, parece porque se iba a ganar Xochitl, ¿no? me parece, ¿Verdad? yo no veo indicios de eso, Eduardo, y me pareció una grosera exageración de parte de estos periodistas. Lo que pasa es que. O sea, cuando Mira, te refieres a un periodista extranjero es Carlos Loret, ¿no? no, este No, fue. porque hay en el extranjero, Sí. un periodista Ah, extranjero. pues, Periquito Ferriz hace mucha crítica viviendo en Houston. bueno, Digo, es que es bien padre también ser han dicho crítico cada cosa. cuando estás viviendo fuera, ¿no? El señor No te Fernández ha dicho vengas. cada cosa Pero que fíjate, inverosímil. Son unos sacatones que se largaron apenas según López Obrador. sí, Por yo, favor. Mira, si el me lo país está permites, cambiando y mucha gente no lo acaba de entender. El Estado mexicano está cambiando, la estructura fundamental del Estado mexicano está cambiando y mucha gente se resiste a eso y lo ve como que México acabó y se va. no diría Y yo no lo que veo esté así. cambiando en el sentido de que yo desde el punto de vista constitucional, porque decía Venus que el Congreso es una parálisis, no es cierto. No. No es cierto, Venus. Por ejemplo, con el presidente Enrique Peña Nieto se hicieron 155 Ese reformas fue el único que logró constitucionales. acuerdos. No, No, todos no, los no, espérame. presidentes lograron Porque acuerdos. Felipe Pero no Calderón pero también, todos los que querían, Eduardo, siempre A ver, también. Venus, ¿son políticos o no? Sí. son ¿Y qué es políticos. ser política? Pues llegar a Políticos, no, acuerdos. Ya, gracias. han hecho, y el presidente Porque hoy actual, Eduardo, llevan 63 reformas a la Constitución, aprobadas por todos, Sí. oposición y nosotros. No hay parálisis. El tema A ver, final, mira, pero no ha permíteme, podido déjame hacer decirte una lo que cosa. ellos hubieran querido hacer. No, Es no, no, así es que que han llegado a ahí está el acuerdos plan para hacer una C. reforma Pero no se constitucional. trata hubiera que hagan, salido todo el no se presidente. trata de que hagan todo lo que tienen que hacer, Venus. Claro, Entonces ya no, vamos diciendo, entonces tiene razón José Luis Crespo, y tú se la estás dando. Tú se la estás dando. Hombre, Mira, al desde el contrario, momento que es dices una que un presidente necesita exageración. un congreso de mayoría absoluta para pasar todos los cambios, estás diciendo un presidente con poderes fácticos dictatoriales. Porque un buen presidente, un buen gobernante, aprende a negociar, Claro, a llegar a Eduardo, acuerdos. perdón, pero ahí. No, no te perdono, Pero pues porque, vas a tener verdad, porque el PRI hizo lo mismo le voy a y decir dejaron al país pero hecho un desmadre. la Corrupción, ratería, la diferencia con lo que ineficiencia. pasó en el PRI de aquel tiempo y lo que está pasando hoy es que hoy, de una manera auténtica y fidedigna, el pueblo les entregó esa mayoría
a Morena y sus aliados. Yo no discuto, en el pasado, a ver, el PRI, yo no donde ni discuto siquiera eso, había yo no oposición discuto y eso, hacían todos los pero chanchullos otra y vez le fraudes estás dando que razón a hicieron. Crespo. No le estoy dando Tú razón lo a que acabas de Crespo. decir es que la dictadura de la mayoría. No estoy diciendo eso. Es lo que Si estás yo no, diciendo. La no dictadura tiene- de la al mayoría y la minoría que se joda. No, Perdóname, es lo que estás diciendo. Al contrario, Eduardo. No, perdón. Mira, desde yo veo, Igual no te perdono ni te pido al perdón. contrario, yo veo a Claudia Sheinbaum que tiene todos los elementos, Todos los tanto han tenido. A ver, legislativos son como los elementos. políticos. Le van a dejar una deuda altísima. Así es. ¿Ok? Le van a dejar una economía que ya hasta el Banco de México ya le bajó al 1,5% al Sí, ya año le que bajó, entra. le bajó. Entonces no le están dejando todo para sacar al país adelante como tú lo afirmas. Yo pienso Porque que, para sacar bueno, al país basta- adelante, ¿sabes qué necesitas para empezar? Recursos. a lo que voy, Eduardo, Hombre, por a lo que favor. voy es que ya no van a tener las trabas que han tenido otros presidentes. Y yo te lo vuelvo a decir, los del PRI, hasta Miguel de la Madrid, sus primeros 3 años, La mayoría. no tuvieron una sola traba. Así Hicieron lo es. que se les antojaba. Pero es que no- López Portillo nacionalizó a la banca sin preguntarle. El único candidato. Pero, Cheverría devaluó al peso. insisto, es Por diferente esa situación, porque No. ahora sí, de manera auténtica, el pueblo en las urnas el 2 de junio le dio esa mayoría súper calificada a Morena y sus No, aliados en no, la no, no, Sí, presidenta perdón, electa Sheinbaum. se dieron una mayoría, pero no para imponer una dictadura de las Es mayorías. que no están imponiendo ninguna Sí, señor. dictadura. Yo no veo que estén Pero si no imponiendo lo quieres ninguna ver, no lo dictadura. veas. A ver, ¿tú crees que está poniendo una dictadura ahorita o que esto va para una Ahorita no, dictadura? y tal vez no. Yo creo que no, Eduardo. Con tus argumentos sí. No, yo creo que no. Yo argumentaría otra Perdón, cosa a yo- favor yo de esta creo que- representación. yo creo que pero tú no. acabas de decir, nadie le va a poder decir no a la próxima presidenta. Es lo que estás diciendo. Es que, vaya, claro que le van Ya. a poder decir que no, pero tiene mayor margen de maniobra Vamos a los para hacer mensajes. un muy buen Regresamos. gobierno. Sí, tantas cosas que destacar, no sé dónde comenzar. Aquí le doy toda la razón. Bueno, en algunas cosas estoy de acuerdo, y yo creo que tú también, si eres de izquierda, con Ruiz Gili, en algunas cosas, cuando criticó a los gobiernos del pasado. Pero yo estoy con Venus Rey en esta y estoy en contra de Ruiz Gili por la sencilla razón de que de los 30 millones que votaron por Obrador y los 36 que votamos por Claudia, habemos millones que también vivimos, igual que ellos, los de la mesa, vivimos los gobiernos, los regímenes priistas y panistas. ¿Cómo se les ocurre a estos cuates? Están siendo muy deshonestos intelectualmente cuando le dicen al público, a la pantalla, que ya vivimos eso, que cuando no había contrapesos y los presidentes hacían lo que querían. De entradita, no tiene nada que ver Claudia Sheinbaum, una mujer que desde Estados Unidos becada estaba ya criticando a los gobiernos priistas. ¿Cómo crees que va a llegar ella con las dos cámaras, con la mayoría de los congresos locales en el país? Va a llegar y va a hacer las barbaridades que hicieron estos miserables que entregaron al país, se orinaron en el país. Eso es muy deshonesto de estos cuates, los dos que están en contra de Venus Rey. Ahora dice, yo vi a expriistas ahí al lado de Claudia. Pues sí, pero ya nos probó López Obrador en su sexenio, cuando tuvo las cámaras, que esos mismos priistas que se pasaron a Morena aprobaron reformas humanistas, algo que López Obrador instauró en México, el humanismo mexicano que va a continuar Claudia, como los programas sociales que son constitucionales, cosas que el PRI no logró en los últimos años neoliberales. Sí, al principio sí, el PRI en los 50, 60 sí, crearon muchas cosas del Seguro Social, Pemex, el ISSSTE, la CONASUPO, claro, era un gobierno revolucionario para el pueblo, pero después se pudrió todo. Entonces, eh, no estoy de acuerdo, te digo, con ellos cuando pues están tratando de comparar a Claudia con los regímenes de antes. No, esa mayoría se va a usar responsablemente. Y ahora Venus no lo dejaban hablar, lo interrumpían mucho. Tenía un buen punto, Venus, me hubiera gustado que hablara más Venus, no lo dejaban hablar. Eh, las mayorías las pusimos nosotros. O sea, cuando le quieran reclamar a alguien, reclámenle al pueblo, a nosotros, no a los políticos. Nosotros los pusimos ahí. Yo estoy de acuerdo con Claudia Sheinbaum. Yo estoy de acuerdo con López Obrador que lleguen e impongan su voluntad sin escuchar a nadie, porque ya estuvieron ellos. Dice, es que antes estaban tratando de decir Ruiz Gil, es que antes hacían acuerdos. Sí, claro, el PRI y el PAN se ponían de acuerdo para el FOBAPROA, se ponían de acuerdo para aprobarle la ley de egresos a este señor Carstens, se ponían de acuerdo para subir el IVA del 10 al 15 con Cedillo y luego del 15 al 16 con Calderón. Pues claro, eso no es negociar, eso es ponerse de acuerdo como unos gángsters para repartir un territorio. Morena ya no va a hacer eso. ¿Y por qué está Morena ahí con una mayoría aplastante? Porque nosotros así lo decidimos. Dime tú de qué lado estás. Hasta luego.